Buenos días, bienvenido nuevamente a Mañaneando con Dios de la Iglesia Internacional Buena de Tunjuelito Sur de Bogotá. Un placer para mí nuevamente que Dios me permita entrar a sus hogares. Gracias por este tiempo en donde vamos a compartir una porción de la palabra. Permítame nuevamente poder compartir el enlace con la iglesia. Dime un momento, por favor. Ya vamos, ya vamos aquí. ¿En dónde están? Aquí está. Espero que todos se encuentren bien, que este tiempo pueda ser un disfrute muy especial para cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición, gracias por todas esas cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas y que nos ayuda a crecer. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Así que en este momento nos gozamos, nos gozamos en la presencia del Señor por lo que va a hacer, por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Realmente le damos gracias a Dios por este tiempo tan especial en donde compartimos una vez más en la presencia de nuestro Padre Celestial. Como siempre vamos a estudiar hoy Job 21. Vamos a poner primeramente este tiempo en la mano del Señor para que sea Él ministrando nuestro día y nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, que nos está derramando sabiduría y conocimiento y que podamos nosotros entender que Dios, qué mensaje nos trae el Padre Celestial a cada uno de nosotros. Así que bendigo su vida. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta mañana podemos venir delante de tu presencia tal y como somos. No podemos venir de otra manera, Señor. Reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo tu majestuosidad, reconociendo, Padre Santo, que tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Dios, por este tiempo nos permite compartir, Señor, aquí los hermanos unidos, Señor, en un solo sentir, Padre Santo, en un solo mover, mi Dios de la gloria, que es de buscarte a ti, Señor, que es de llevar tu direccionamiento. Gracias porque pudimos, Señor, o podemos, Padre Santo, alzar nuestros ojos a los montes, reconociendo que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Dios mío, por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión. Gracias por tú eres el que nos da salud. Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros como poderoso gigante. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias, porque ¿a dónde iríamos, Señor? Si solamente en ti tenemos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. En esta mañana, Padre Santo, declaramos, mi Dios de la gloria, Señor, que tú hoy abres nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nos ayuda, Padre de la gloria, a discernir, Padre Santo, lo que tú traes para nuestras vidas. Señor, permite que lo que vamos a estudiar y a leer hoy, Señor, se agarre en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica, Señor, lo vivamos, Señor, como realmente lo decimos y lo creemos, Padre de la gloria. Hoy, Señor, declaramos que los ángeles, Señor, de tu trono descienden, Padre de la gloria, a pelear a nuestro favor, Señor, están en posición de guerra, en posición de ataque, Padre Santo. Allí, Padre de la gloria, pendiente, Padre Santo, solamente de la orden que demos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos compartir, Señor, esta palabra tan preciosa, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, rendido delante de ti. Nos humillamos, Señor. Tú eres el que examina todos los corazones, para ti no hay nada oculto. Aquí está, Señor, aquí están nuestros corazones, Padre Santo, para ti, mi Dios de la gloria, y nos rendimos, mi Dios amado. Hoy nos quitamos nuestras coronas, porque el único que merece ser coronado eres tú. Gracias, gracias, inmensamente gracias, Señor, por este tiempo tan especial donde estamos compartiendo de la palabra. Padre de la gloria, ya estamos a Dios y sus legiones de venganza, Señor, atamos la retaliación, el ataque, el contraataque, y declaramos que todo plan de las tinieblas en contra de nuestra vida, nuestros familiares y seres queridos quedan nulos sin poder y sin autoridad. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, Señor, subimos, Padre Santo, a los tribunales celestiales, juntamente con Cristo Jesús, nuestro abogado, el justo, y aquí delante el justo juez, que es nuestro Padre Celestial. Venimos levantando el acta de la sangre de Cristo, Señor,
que destruye, Padre Santo, los títulos, Señor, que usa nuestro adversario, Padre de la gloria, para causarnos problemas, causarnos estancamiento, causarnos, Señor, dolor, sufrimiento, tristeza, agonía, Padre de la gloria. Hoy, Padre Santo, levantamos esos títulos, Señor, que fueron dedicados y que están influenciados por este día jueves, Señor, que he dedicado al Dios Júpiter, conocido como Seo Baphomet, aquí delante de tu presencia, Señor. Venimos quitándole la legalidad a Baphomet, Señor. Por lo cual, Señor, hoy pasamos y rompemos, Señor, todas las actas, mi Dios, de la gloria que se hicieron a través de transgresiones, Señor, adoración, brujería, hechicería, rebeldía, Señor, arrogancia, altivez, Señor, prepotencia, manipulación, orgullo, Señor, intimidación, seducción, Padre Santo, desorden, mi Dios de la gloria, decadencia, ceremonia, Señor, que se le hacen, Padre Santo, a las tinieblas, Padre de la gloria, todo tipo de ceremonias, Señor, pactos de sangre, mi Dios de la gloria, bruje, encantamientos, brujería, Padre de la gloria, satanismo, ocultismo, espiritismo, Señor, y todo aquello que se practican las artes oscuras, Padre Santo, fobias, mentiras, engaños, Padre de la gloria, los que utilizan baños para la buena suerte, mi Dios de la gloria, el esoterismo, Señor, la falsedad, la mentira, Señor, la usurpación, la promiscuidad, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, la competencia, Señor, la falta de sujeción, el autoritarismo, el racionalismo, en el nombre de Jesús. Hoy cae, Señor, toda estructura mental, Padre Santo, que lleva al ser humano a tomar esta actitud, a hacer todas estas cosas, Padre Santo. Hoy declaramos que salimos, Señor, de tus tribunales con la sentencia que sale del trono de Dios, Señor, a favor del cuerpo de Cristo, la creación del universo entero, Padre de la gloria, y venimos en contra de nuestros enemigos espirituales, Señor. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, activamos ángeles de guerra con espada de fuego, Señor, para que ejecuten esta sentencia, Señor, y vayan nación por nación, constelación por constelación, y todo el universo entero, Señor, liberando los territorios y plantando los diseños del cielo de salvación, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, establecemos la legalidad, Padre Santo, del reino de los cielos, mi Dios de la gloria, estableciendo, Señor, que es el día 5, mi Dios amado, según el calendario tuyo, Padre Celestial, como está exclamado y escrito, Señor, en Génesis, mi Dios amado, donde aún las aguas obedecen a la voz del Creador, Señor, porque todo lo que fue hecho fue por Él, para Él y en Él, mi Dios amado, por lo cual, Señor, hoy entramos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra primicia, Señor, que fue, Señor, sembrado en nosotros para traer, mi Dios amado, la creación, Señor. A la creación, gracia, mi Dios amado, y obediencia al Padre, Señor. Ángeles, en el nombre de Jesús, buscando y encadenando a los enemigos espirituales y llevándolos al abismo sin retorno y sin reemplazo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por este tiempo tan especial. Señor, le damos la bienvenida a tu poderoso y maravilloso y hermoso Espíritu Santo, que es el verdadero anfitrión de esta reunión. Paseate, Espíritu Santo, en cada una de estas personas que está conectada, los que lo van a ver en diferido. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a tener entendimiento y conocimiento para caminar correctamente en la palabra del Señor, aún en medio de nuestros errores y de nuestras fallas. Llévanos de la mano, Espíritu Santo, para hacer las cosas de acuerdo a como quiere el Padre y no lo que queremos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me los bendiga grandemente. Vamos a seguir analizando el libro de Job. Vamos a ir al capítulo 21. Vamos a ver qué es lo que nos tiene plasmado el Señor para hoy. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gozo en que Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y veamos qué es lo que Dios dice para nuestra vida. En este capítulo 21 de Job, vamos a ver cómo Job responde al segundo discurso de Sofar. Y vamos a ver el problema de la prosperidad de los impíos, que es lo que se plasma ahí en este capítulo. En los 3 primeros versículos vamos a hablar sobre el legado de apertura de Job. Y vamos a ver qué nos trae el Señor. Pasemos a leer la palabra. Job 21, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor. Entonces Job respondió: escuchen atentamente mis palabras, y que sea este su consuelo para mí. Tengan paciencia y hablaré, y después que haya hablado se podrán burlar. Así empieza diciendo Job en este pasaje, del versículo 1 al versículo 3. Empieza diciendo nuestro amigo Job, de lo que acabamos de leer: escuchen atentamente mis palabras.
Aquí vemos que debido a la forma en que los amigos de Job seguían repitiendo lo mismo, como lo hemos venido viendo desde el momento en que ellos pudieron empezar a expresarse, seguían insistiendo en lo mismo, repitiendo lo mismo, seguían juzgando, seguían pidiéndole a Job que se arrepintiera, que era un pecador, pero cada vez era con palabras más fuertes, palabras más soeces, más agudas, palabras que causaban dolor. Y, y lo más impresionante es que seguían en cada una de sus intervenciones dando los mismos argumentos. ¿Mm? Era fácil para Jo sentir que simplemente no lo estaban escuchando. Y eso es lo que Jo estaba sintiendo en este punto de parte de sus amigos. Aquí vemos un recordatorio de la importancia de la empatía y la escucha en nuestras relaciones con los demás. Debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a dejar que las otras personas se expresen. Y en ese tiempo donde las personas expresan, Dios nos va a dar por medio de ese Espíritu Santo qué decirle. O si por el contrario debemos permanecer callados. Pero no seamos ligeros. Esperemos. Debemos aprender a ser mejores oyentes y estar dispuestos a compartir nuestro dolor con otros y a escuchar los dolores de otros. Esto es algo que es mutuo, pero debemos tener esa conciencia en este sentido. Vean que en el eco de las palabras de Job resonamos con su deseo profundo de ser comprendidos en su agonía. Así tú y yo hemos pasado por momentos difíciles donde hemos sentido una agonía y lo que simplemente queremos es o quisimos que alguien nos escuchara. Pero cuando no sabemos ser un buen oyente, simplemente vamos a reaccionar de una manera indebida. Vamos a ser ligeros en decir las cosas. Y muchas veces en lo que nos digan o decimos, vamos a herir a otros. Y eso no es lo que Dios quiere. Bendiciones a todos los que se están conectando. Vean que el llamado de Job aquí en este caso tan humano nos recuerda que en nuestras noches más oscuras lo que anhelamos no son respuestas, sino brazos que nos abracen y corazones que nos escuchen. Eso necesitamos. Alguien que nos abrace, alguien que nos escuche, alguien que en un momento dado se pueda poner en nuestro lugar y pueda sentir lo que estamos sintiendo, así como también nos toca a nosotros ponernos en el lugar de la persona y sentir lo que la persona está sintiendo. Eso es, a eso es lo que se trata este punto en el libro de Job. Saber, saber cómo reaccionar en medio de una situación que podamos estar viviendo nosotros, que pueda estar viviendo otra persona. Pero que nuestras palabras no sean espadas que la hieran, sino por el contrario, sean nuestras palabras ese bálsamo que necesitan las personas para poder salir adelante y para sentir esa palabra de esperanza y de consuelo que necesitan para seguir avanzando. La verdad que al abrirnos al dolor de otros, encontramos la belleza de la conexión. Encontramos que en donde el sufrimiento compartido puede transformarse en un puente hacia la sanación. Sí, llegamos a ese punto en donde llegamos a ser un puente de sanación hacia las demás personas. Cuando escuchamos con detenimiento, cuando le permitimos que se desahoguen. Y quizás es lo que desea la persona, desahogarse. Nosotros debemos ser ese canal donde esa persona se le permite hacer eso. Escuchar no solo es un acto de bondad, porque a veces creemos que porque estamos escuchando entonces somos bondadosos, no solamente ese acto. Escuchar es un regalo que ofrece luz a la sombra de la vida, porque en ese escuchar pueden ocurrir muchas cosas, entre ellas se le puede disipar la idea a la persona de cometer cosas incorrectas en contra de su propio cuerpo, en contra de su propia vida, y de tomar acciones que no son correctas. Con escuchar vamos a permitir que Dios obre y trabaje en muchas personas, así como lo hace con nosotros.
O le sigue diciendo en este caso a Sofar, pero estaban los tres allí. O le sigue diciendo, tengan paciencia y hablaré. Y después que haya hablado el que haya hablado, se podrán burlar. Le dice Job a ellos. No es lo que esperamos, que las personas nos escuchen y para que después se burlen de nosotros. Ese no es el punto, esa no es la idea. La idea es que podamos recibir un consuelo de esas personas de una manera correcta. Esto de lo que acaba de decir Job indica que la dureza de Job hacia sus amigos no ha disminuido en absoluto, ni la de ellos hacia él. Era recíproca la forma como se estaban tratando. Se hablan con palabras agudas y sarcásticas entre sí mismos. Y el sarcasmo tenemos que sacarlo de nuestra vida. No podemos permitirlo. A través del sarcasmo herimos. Y esas heridas a veces que se causan son profundas. Este versículo, queridos hermanos y hermanas, nos invita a abrir nuestro corazón y a compartir nuestras luchas con aquellos que nos rodean, recordándonos que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una muestra de valentía. El hecho de que podamos ser vulnerables en un momento no quiere decir que seamos débiles, por el contrario, es que estamos buscando una voz de aliento, una voz de ayuda. Y si la conseguimos, vamos a seguir adelante sin ningún tipo de contratiempo. En un mundo, hermanos y hermanas, donde a menudo se teme el juicio ajeno, aquí Jos nos está enseñando que expresar lo que sentimos es fundamental para la sanación y la comprensión mutua. No tengamos miedo en expresar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, claro. No quiero que se me malinterprete en el sentido de que como tengo que expresar lo que siento y lo que estoy pasando, voy a correr primero que me consiga en la calle a contarle lo que es el problema que tengo, ¿no? Pero si buscamos una persona, le pedimos a Dios que nos permita conseguir a alguien dentro de nuestro entorno que tenga la empatía con nosotros y nos pueda escuchar con respecto a lo que queremos decir. Al escuchar con paciencia, hermanos y hermanas, y empatía podemos construir puentes que nos unan en medio de la adversidad. Sí, eso es lo que está buscando nuestro Padre hoy, que nosotros entendamos. Que al escuchar con paciencia y empatía podamos construir puentes que nos unan en medio de la adversidad. Quizás, no sé qué situación puedas tú estar pasando, pero Dios hoy te está indicando de que debes abrir tu corazón a alguien, debes expresarle ese dolor, esa amargura o esa tristeza que te está carcomiendo, te está consumiendo por dentro. Debes soltar eso, debes permitir que esa carga la lleve Dios, no la lleves tú. Debes entender que Dios es el que pelea por ti, pelea por mí, y nuestro Padre está presto siempre para hacer eso. Seguimos. Del versículo de Job 21, del versículo 4 al versículo 16, vamos a ver cómo Job considera la prosperidad de los impíos. Dice la palabra: En cuanto a mí, me quejo yo al hombre, y porque no he de ser impaciente, mírenme y quédense atónitos, y pongan la mano sobre su boca. Aun cuando me acuerdo, me perturbo, y el horror se apodera de mi carne. ¿Por qué siguen viviendo los impíos, y al envejecer también se hacen muy poderosos? En su presencia se afirman con ellos sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor, y no está la vara de Dios sobre ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus niños, cual rebaño, y sus hijos andan saltando. Cantan con pandero y arpa, y al son de la flauta se regocijan. Pasan sus días en prosperidad, pero de repente descienden al Seol y dicen a Dios: Apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos y que ganaríamos con rogarle? No está en mano de ellos su prosperidad, el consejo de los impíos lejos está de mí. Tremenda descripción.
que hace Job en esta parte del capítulo 21. Y es bonito porque lo que hemos hablado anteriormente, nosotros tenemos una ventaja que sí tenemos la historia completa y nos da la posibilidad de escudriñarla, de leerla y de razonar sobre lo que Dios está enseñando en la historia de Job. Comienza Job diciendo: en cuanto a mí, ¿qué me quejo yo al hombre? ¿Qué me quejo yo al hombre? Esto demuestra nuevamente el verdadero punto de crisis de Job era su conflicto con Dios, no con el hombre, especialmente con sus amigos. Ya Job entendía en este punto que su problema era con Dios, que todo esto lo estaba haciendo Dios. Lo único es que él no entendía el porqué de la situación. Él no entendía por qué estaba pasando ese problema y por qué sus amigos decían que se lo merecía. El problema no era con sus amigos, el problema era con Dios. Vean que aquí su crisis era fundamentalmente de naturaleza espiritual, mucho más que una crisis médica, que una crisis económica, que una crisis social, una crisis familiar. No importa la crisis que tenía, su lucha era contra Dios. Y se preguntaba este hombre, ¿dónde estaba Dios en medio de este tiempo tan oscuro? Y así nos ha pasado a nosotros. Muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Dónde está Dios en ese momento oscuro en donde nos ha tocado vivir, nos ha tocado pasar, en medio de dolores, en medio de angustia, de persecuciones? Nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? Así que esto nos muestra que en los momentos más oscuros de nuestra vida, como Job, a veces parece que todo está en nuestra contra. Y vuelve otra vez la pregunta, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué me ha dejado solo o sola? ¿Por qué ha permitido este dolor en mi vida? ¿Por qué ha permitido esta crisis financiera? Sin embargo, vean, mis queridos hermanas y hermanas, que este versículo nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento podemos encontrar la fuerza para cuestionar y buscar respuestas. La fe, eso, que muchas veces perdemos de una manera tan fácil y tan ligera, la fe se convierte en nuestra ancla, ¿sí?, guiándonos hacia la luz de la sabiduría divina. La fe es la que nos va a ayudar a conseguir esa respuesta que estamos buscando de parte de Dios y que tú y yo muchas veces hemos anhelado y hemos necesitado. Pero en nuestra terquedad y a veces en la pelea que tenemos con Dios, Él decide no darnos una respuesta al momento. O quizás nos está dando la respuesta, pero en nuestra desesperación no escuchamos su voz. Y eso nos causa más dolor. Así que en lugar de hundirnos en la desesperación, debemos abrir nuestros corazones. Y también debemos abrir nuestra mente. ¿Mm? Porque en la búsqueda genuina es en donde comienza la verdadera sanación. En buscar a Dios en medio de esa dificultad o lo que estemos pasando es la respuesta que necesitamos para la sanación, para la provisión, para lo que le estemos pidiendo a Dios en ese momento. Continúa diciendo nuestro amigo Job a sus amigos: mírenme y quédense atónitos. De verdad que Job era un hombre sabio, aunque la Biblia nos enseña que el hombre más sabio fue aquí en la tierra como hombre Salomón. Claro, estamos obviando a nuestro Señor Jesucristo, sí, estamos hablando de los hombres naturales como tal. Pero Job tenía una sabiduría impresionante. Eso no se puede negar. Hasta ahora los amigos de Job, miren que lo miraban y en su mayoría lo acusaban y lo condenaban. No hubo un momento de comprensión con respecto a Job. Los hombres se montaron su ametrallador y para encima en contra de Job. No importa lo que todas las alegaciones que hizo Job, para ellos Job era culpable. Así ha pasado en tu vida y ha pasado en mi vida. Para esas personas que han actuado así, simplemente somos culpables. Y para ello deberíamos reconocer que sí, hicimos eso y no es así.
Por eso debemos buscar en Dios para que Él, en nuestra defensa, revele y Él verdaderamente demuestre que todo lo que están planificando y haciendo en contra de nosotros está totalmente fuera de la realidad. O quería que ellos dieran un paso atrás por sí solos, ¿sí? Para decirlo en este punto, y se espantaran de lo que le había sucedido a él, a este hombre piadoso y bueno, como lo describe ya en el capítulo 1. ¿Has visto a Job? Un hombre recto y justo. Y fue Dios el que se jactó de eso delante de Satanás. Pero en realidad el hombre lo era. En el silencio que surge cuando las palabras se detienen, a menudo encontramos la esencia del amor y la comprensión. Job, al cubrirse la boca, nos invita a crear un espacio seguro donde el dolor sea reconocido y compartido. A veces, lo más poderoso, queridos hermanas y hermanos, que podemos ofrecer a quienes sufren es nuestra presencia silenciosa. Esa cercanía que dice, estoy aquí para ti. Simplemente quisiéramos eso muchas veces. Es en esos momentos donde la empatía se convierte en el lenguaje más puro, recordándonos que el verdadero consuelo surge no de la respuesta, sino del amor que nos une. El amor, esa palabra tan profunda, que Dios la expresa y la plasma en la Biblia desde principio a fin. El amor. Debemos aprender a tener amor por nuestros semejantes. Jesús nos lo dejó en dos grandes mandamientos, sí. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón y todo lo que ya hemos leído. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese segundo mandamiento hay dos. Amarte a ti y amar a tu prójimo. Si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, a querernos tal y como somos, ¿cómo amamos a los demás? Ahí empieza el juego. Ahí empieza el sentir de todo lo que Dios quiere para nosotros, el amor. Sigue diciendo Job a sus amigos, ¿por qué siguen viviendo los impíos? Y creo que tú y yo muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué personas que hacen lo malo siguen viviendo y personas que hacen lo bueno le pasan cosas? Pero nosotros no estamos aquí para jugar ese papel, nosotros no somos Dios. Aquí ven que J está desafiando el orden moral del universo, como lo entendían previamente sus amigos. Aquí J los desafió a ver que si era posible que los impíos aparentemente fueran bendecidos. Entonces quizás también un hombre, justo como Job, podía parecer maldito. Aunque parecen congruentes, es una realidad. Cuando juzgamos, nos cegamos y no permitimos ver lo que Dios quiere que veamos. Y al cegarnos y al juzgar, lo hacemos en nuestras emociones, en nuestra propia carne. Señalamos sin contemplación y pareciera que tuviéramos una piedra en la mano, dándole a la persona que está delante de nosotros en ese sentido. Los desafíos que le hace Job a sus amigos. Ven que en medio de la confusión y el sufrimiento es natural que muchas veces nos preguntemos sobre la justicia divina y el destino de los impíos. Y creo que muchos de nosotros hemos estado en algún momento en esa situación, en ese plano. Sin embargo, esta inquietud puede transformarse en una profunda oportunidad de acercarnos a nuestro Creador. Y es lo que debemos buscar, acercarnos más a Dios. Al dirigir nuestra duda hacia Dios, con un corazón sincero comenzamos a cultivar una fe que se fortalece en las pruebas. Recordemos siempre que aunque las circunstancias parezcan injustas, su amor y propósito para nuestra vida son eternos y perfectos. La verdadera paz se encuentra en su presencia, donde nuestras preguntas encuentran respuesta en su sabiduría, no en la nuestra. Debemos anhelar estar en la presencia de Dios. Debemos permitir que Dios
nos dé ese consuelo que necesitamos, que vuelva a restaurar en nosotros esa paz y ese gozo que perdimos por un momento. Solo Dios puede hacer eso. En su sabiduría podemos alcanzar muchas cosas. Sigue diciendo Job a sus amigos. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes. Qué fuerte. Vean cómo aquí Job explica muchas de las bendiciones que parecen venir a muchos de los malvados, incluso cuando rechazan a Dios. Porque en ese pasaje, específicamente en ese versículo, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, no necesitamos de ti. Y qué peligro, eso es un peligro. Pero es imposible pasar por alto en este caso el contraste aquí. Todas las ventajas que muchos de los malvados parecían tener, Job fue privado de ellas. ¿Cómo así? Job es el hombre cuya descendencia fue maldita y no robustece. Job es el hombre cuya casa fue sujeta al terror o al temor. Job es el hombre con el azote de Dios sobre él. En este caso que estamos hablando de la historia de este hombre. Job es el hombre cuyo ganado ha muerto. Y Job es el hombre cuyos hijos ya no andan saltando. Recuerden, él lo perdió todo. Es un contraste bastante fuerte. En medio de la tormenta más oscura, esto nos enseña que cuando el sufrimiento parece inquebrantable y las bendiciones ajenas nos paralizan de envidia, debemos recordar siempre que nuestra verdadera riqueza radica en el amor constante de Dios. Esa es la mayor riqueza que nosotros tenemos, el amor de Dios. Dios nos ama de una manera sin límite, nos ama de una forma que aún levantamos los ojos a los cielos para intentar descubrir el amor de Dios. Y es tan inmenso ese cielo que no alcanzamos a ver sino solamente una pequeña porción del cielo. Imaginen el amor de Dios sobre nosotros. Aun cuando las olas de la adversidad nos sacuden, nuestra fe puede ser el ancla que nos mantenga firmes. No somos definidos por lo que tenemos, queridos hermanos y hermanas, sino por la relación profunda que cultivamos con Dios. Ahí está el secreto. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra relación con Dios. Si está bien, si está creciendo, si está menguando o si prácticamente está en cero. Es tiempo de hacer la corrección que toque hacer. Y si está bien, simplemente es tiempo de meterse mucho más con el Señor. Así que cada lágrima se convierte en un paso hacia un mayor entendimiento de su amor inquebrantable. El amor de Dios, ese amor inagotable que nos expresa día a día a ti y a mí. Siguen diciendo muchos que andan en su conocimiento humano, le dicen a Dios, apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Este es el lenguaje de la conducta de los impíos, aunque no directamente de sus labios. Déjanos en paz, nosotros no te molestamos. Muchos parecieran decirle a Dios, tus caminos son dolorosos. No nos gusta llevar la cruz. Tus caminos son espirituales. Deseamos vivir según la carne. Hemos aprendido a hacer nuestra propia voluntad. No queremos estudiar la tuya. Así muchos andan prácticamente diciéndole a Dios así en ese sentido. Este versículo de Job se nos invita a mirar hacia adentro de nosotros mismos y a preguntarnos qué papel juega Dios en nuestra vida. ¿Qué papel juega Dios en tu vida? Ahí en donde estás. Hazte un autoanálisis rápido. Pregúntate, ¿qué papel está jugando Dios en tu vida? Es fácil, hermanos míos, perdernos entre la dificultad y sentir que Dios está distante. Pero este versículo nos recuerda que aunque algunos rechacemos su presencia, siempre podemos o puede haber un espacio en nuestro corazón
razones para acercarnos a Él. Dios nunca se alejaba, Dios siempre estaba allí. Lo que nos alejamos somos nosotros los seres humanos, en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, en nuestro deseo de hacer nuestra propia voluntad. Nosotros nos vamos alejando del camino de Dios. Sin embargo, es tan misericordioso que siempre tenemos una oportunidad para rectificar, porque Dios no desea que nosotros nos perdamos. Por el contrario, Él desea que esa promesa de salvación eterna sea real en nuestras vidas. Caminemos de la forma correcta, caminemos. Así que nunca es tarde para dejar de lado el resentimiento y buscar realmente los caminos de Dios. Pues es en esa búsqueda, hermanos míos, donde encontramos paz y propósito. Creo que cuando comenzamos en los caminos del Señor siempre empezamos con eso. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el plan que Dios tiene conmigo? Pero eso lo conseguimos cuando buscamos tener una verdadera relación con el Padre. Así que hoy yo te invito a eso, a que tu relación con Dios cada día crezca más. Sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos a ver del versículo 17 al versículo 21. La sabiduría de Dios y la prosperidad de los impíos. En estos versículos que vamos a leer en este momento, Dios permite que los malvados prosperen, al menos en su propio tiempo. Y ese es el error. Creer que podemos burlar a Dios, creer que podemos saltar sus normas, sus reglas o sus reglamentos, sus leyes, sin poder recibir consecuencias de lo que hagamos. Dice la palabra del Señor del versículo 17 al 21. ¿Cuántas veces se apaga la lámpara de los impíos o cae sobre ellos su calamidad? ¿Reparte Dios dolores en su ira? ¿Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino? Ustedes dicen, Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos, que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él cuando el número de sus meses haya sido cortado? Qué fuerte todo esto. Debemos reflexionar realmente, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Comienza Job diciendo aquí en esta parte que leímos, ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos? La pregunta retórica de Job, él respondería, no lo suficiente, respondería Job en este caso. Y a Job no le traería satisfacción saber que el juicio vendría sobre los descendientes del hombre inicuo. A veces, en la vida, podemos sentir que ser impío trae recompensas inmediatas. Pero aquí se nos recuerda que esa luz que brilla momentáneamente pronto se desvanecerá, pronto se apagará. Y el problema es cuando se apague. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuando estés en los caminos limpios y se apague tu lámpara, se apague tu luz. Reflexionemos sobre el valor de nuestras decisiones. Debemos tener cuidado con las decisiones que tomemos. Pues al elegir el camino del bien no solo nos alejamos del dolor, sino que abrazamos una vida de propósito y paz. Cada acción tiene su eco y es mejor que nuestro eco hable de luz y amor y no de dolor. Sigue diciendo Job aquí, vean sus ojos su ruina. Al pensar en el aparente consuelo de los impíos, de lo que nos está describiendo Job, casi Job en este caso desespera. Y creo que muchas personas en ese caso, fijándose en la situación de los demás, desesperan en la situación propia. Vean que Job clamaba a Dios para que trajera quebranto sobre los impíos en su propio día y no en el tiempo de su casa después de sí. Y nosotros no somos Dios para estar pidiendo justicia. Dios es justo y Él va a actuar. No tenemos necesidad de decirle a Dios que haga justicia por nosotros. Ya Dios está peleando por nosotros. Ya Cristo venció y
El problema está en que todos, de una u otra manera, pasamos por pruebas constantes. Esto no se va a acabar. Así que tengamos fe y confianza en que cada una de ellas que se presenten la vamos a superar. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Tenemos la mayor garantía de que el sello de calidad de que vamos a superar todas esas pruebas. Dice Job y beba de la furia. Esto habla de la copa de la ira de Dios. Habla de la copa del temblor. Y muchos otros nombres que le dan. Vean que estos expresos se menciona con la frecuencia de las escrituras sagradas. En muchos pasajes de la Biblia vamos a conseguir la copa de la ira. Podemos darles unos cuantos y ustedes se encargarán de investigarlo. Deuteronomio 32-33, Isaías 51, del 17 al 22, Jeremías 25-15, Apocalipsis 14-8. Van a ver cómo se habla ahí de la copa de la ira. Parece una metáfora tomada de aquellas copas de veneno que ciertos criminales eran obligados a beber. Pero hay un juicio. No solamente el juicio eterno, en el momento que vengan en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que aquí muchos les toca vivir su juicio. Y debemos andar con el temor de Dios. No queremos que esa cosa pase en nuestra vida. En medio de las tempestades de la vida, donde la injusticia parece prevalecer y los corazones malvados parecen reír, es vital que nosotros recordemos que cada acción tiene su eco en la eternidad. Todo lo que estás haciendo aquí está construyendo un futuro. Por eso es que Dios nos dice claramente que dejemos el afán y que no nos preocupemos por el día de mañana. Porque lo que tú hagas hoy forma el día de mañana. Así que permite hacer las cosas, permítete, mejor dicho, hacer las cosas correctamente para que el futuro tuyo y el de tus generaciones sea el mejor, sea próspero. Aunque a veces la balanza se sienta desequilibrada, el amor y la justicia de Dios jamás se vanecerán. Su juicio, el juicio de Dios, aunque no siempre visible, porque el problema está que a veces queremos el juicio de Dios de una manera tangible, que lo queremos palpar, es una promesa de esperanza para aquellos que sufren, un recordatorio de que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad y que finalmente la verdad merecerá su lugar. No te preocupes, Dios va a hacer algo impresionante. Déjalo que él obre, déjalo que él trabaje. Sigue diciendo el versículo 22 al 26 y aquí vamos a ver cómo Dios es todo sabio, pero los malvados a veces prosperan y los piadosos a veces sufren. Y nos preguntaremos cómo es eso. Y es una realidad, a veces los malvados prosperan y los piadosos sufren. Pero vamos a ver qué nos escribe el Señor. Versículo 22 al 26. Puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga los encumbrados. Uno muere en pleno vigor, estando completamente tranquilo y satisfecho. Sus costados están repletos de grasa, húmeda está la médula de sus huesos, mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada nuevo. Juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. Todos vamos prácticamente literal, para decir de una manera criolla, al mismo hueco. Es un proceso de la vida y nadie se va a escapar de eso. Comienza diciendo Joaquín, ¿puede enseñarse a Dios sabiduría? Creemos que no, ¿verdad? En un contexto más amplio, podemos decir que Job ciertamente está cuestionando los caminos y la sabiduría de Dios al no traer juicio más pronto sobre el impío. Al mismo tiempo, intuía que eso estaba mal, por lo que se corrigió con su propia pregunta retórica sobre ese punto. Vean que aquí encontramos un llamado profundo a la humildad, un recordatorio de que nuestras limitaciones como seres humanos no nos permiten juzgar la grandeza de Dios. Y a veces hemos caído en eso, juzgamos nosotros a Dios. Qué misericordia y amor tan grande tiene el Padre Celestial. Uy, si no pagara como realmente merecemos, ay Dios mío, ya no existiéramos.
Vean que en medio de nuestras luchas y confusiones, cuando el camino se torna incierto, este versículo nos invita a postrarnos ante la sabiduría divina, reconociendo que su entendimiento supera cualquier circunstancia. Al aceptar que no somos los arquitectos de nuestro destino, sino más bien los viajeros que confían en la guía del Eterno, encontramos consuelo y paz. Dios es el verdadero arquitecto de tu camino y mi camino. Él fue el que labró esto. Él conoce tu película, mi película. Él conoce el fin, conoce el final. Simplemente sigamos en esa carrera para que seamos un instrumento en la mano de Dios y ese camino que ya trazó para nosotros sea un camino de bendición a pesar de las circunstancias que se puedan presentar. En medio de la prueba hay bendiciones y la mayoría de las veces esas pruebas son necesarias para que Dios nos capacite y recibir esas bendiciones que tiene para nosotros y no nos perdamos. Al aceptar, hermanos y hermanas, que no somos los arquitectos de nuestros destinos, estamos aceptando de que Dios es soberano y que Él hace su voluntad. Así que en cada paso incierto recordemos que Dios en su infinita bondad siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Nos toca averiguar cuál es ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero eso es algo personal. Eso es algo que en tu relación con Dios Él te lo va a revelar. Si nos negamos a tener una relación más íntima con Dios, ¿cómo sabemos cuál es el plan y el propósito que tiene Él para nosotros? Sigue diciendo nuestro amigo Job, dice, uno muere en pleno vigor. Aquí Job claramente se siente incómodo al cuestionar los caminos y la sabiduría de Dios, pero al mismo tiempo parecía tan injusto que el bien y el mal aparentemente tuvieran el mismo destino. Y sigue diciendo Job, uno muere en pleno vigor, ¿no? Que en la primera parte habla y dice que unos mueren con alma amargada. A veces, o muchas veces, mejor dicho, nos encontramos preguntándonos, ¿por qué parece que los que llevan una vida deshonesta tienen éxito, mientras que quienes buscan lo bueno enfrentan adversidades? Y es una realidad, no vamos a negarla. Pero al final, lo que realmente cuesta es que cómo nos sentimos en nuestro interior y en nuestra conexión con lo divino. Cómo te sientes tú interiormente y cómo te sientes tú con tu conexión con Dios. La vida no es solo lo que vemos en el exterior, es una búsqueda de significado, amor y propósito. Y ese significado, amor y propósito lo consigues en tu relación con Dios, en tu intimidad, en tu relación espiritual, en tu crecimiento. No es tanto lo externo, es lo interno. Eso es lo que Dios está desarrollando en ti y en mí. Esa capacidad de entender muchas cosas que en lo natural no vamos a entender. La prosperidad material no es el objetivo final, sino más bien cómo cultivamos ese espacio en nuestros corazones para Dios y los demás. Al final es esa relación lo que nos otorga paz, la paz duradera. Sigue diciendo Job en esa parte que otros mueren con alma amargada. Esto nos enseña que a veces estamos tan enfocados en las metas y logros que olvidamos disfrutar del viaje. No estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Estamos haciendo las cosas por hacerlas. Muchos, no estoy diciendo en este caso que sean ustedes, me estoy refiriendo a ustedes exactamente, sino que a veces hacemos cosas y las hacemos simplemente como un deber o una obligación y no disfrutamos lo que hacemos. Debemos disfrutar el viaje de lo que estamos haciendo. Aquí Job nos recuerda que aunque parezca que los malvados tienen la vida resuelta y disfrutan de placeres, lo que realmente importa son esos momentos sencillos y auténticos que a menudo pasamos por alto. Así que empecemos a valorar cada día las risas con amigos, un atardecer tranquilo, una taza de café caliente. La vida es demasiado corta para no disfrutarla plenamente. De manera sana, debemos aprender a disfrutar nuestra vida y el caminar en este tiempo. Disfrutémoslos. Y te dirán, bueno, sí, en medio de un dolor, ¿cómo lo vamos a disfrutar? Claro que sí. Si vamos a la presencia del Padre, Él nos da el gozo y la paz.
para que ese viaje, ese dolor se quite. Termina diciendo que justo yacen en el polvo. Al final, la vida es un viaje breve y precioso en el que todos compartimos un destino común, la mortalidad, no es otro. Aceptar este hecho nos invita a vivir con autenticidad y valorar cada momento. En lugar de permitir que el miedo a lo inevitable nos paralice, podemos elegir ser más amables y compasivos, creando conexiones significativas con quienes nos rodean. Este entendimiento nos empodera para hacer de nuestra existencia, queridos y queridas, un regalo, llenando nuestros días de amor y propósito, mientras recordamos que todos, en última instancia, somos parte de este hermoso ciclo de la vida. Tú y yo somos parte de este hermoso ciclo de la vida. Disfrutémoslos. Disfrutemos este viaje en donde Dios nos está llevando de la mano. No se preocupen o no nos preocupemos por las cosas que están pasando. Al final, Dios siempre tiene el control. Y si caminamos en obediencia, Él siempre nos da la victoria. Amén. La palabra dice claramente que no deja nunca a sus hijos en vergüenza. Para finalizar, vamos a ver qué nos dice el versículo 27 al versículo 34. Aquí vamos a ver cómo Job desafía las palabras vacías de sus amigos. La palabra dice: yo conozco los pensamientos de ustedes y los designios con los cuales me dañarían, porque dicen: ¿dónde está la casa del noble y dónde la tienda donde moraban los impíos? No han preguntado a los caminantes y no reconocen su testimonio. Porque el impío es preservado para el día de la destrucción, ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién le declarará en su casa sus acciones y quién le pagará por lo que ha hecho? Mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre su tumba. Los terrones del valle suavemente lo cubrirán y le seguirán todos los hombres e innumerables otros irán delante de él. ¿Cómo pues me consuelan en vano? Sus respuestas están llenas de falsedades. Qué bueno, qué bueno. Dice Job: yo conozco los pensamientos de ustedes. Cuando Job se atrevió a cuestionar a Dios de esta manera, pudo ver la reacción de los rostros de sus tres amigos. Estaban horrorizados de que hablara contra Dios y su justicia de esa manera, por el entendimiento y razonamiento humano que tenían ellos. Vean que la sabiduría de Job de verdad que era grande. Un hombre sabio. Vean que en la profundidad de nuestra alma, donde la sombra de la duda y el dolor pueden intentar asentarse, se encuentra la luz de la verdad. Dios, no se les olvide esto, Dios está siempre presente, conociendo cada rincón de nuestros pensamientos. Dios lo conoce todo. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, es todopoderoso, está en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe. Nada se le escapa. Así que dejemos de jugar e intentar engañar a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos si hacemos cosas incorrectas. Es reconfortante saber que incluso en nuestro momento más oscuro Él escucha nuestras quejas y comprende nuestras luchas. Este versículo nos invita a elevar nuestra mirada y a transformar la amargura en esperanza y a encontrar en nuestra vulnerabilidad un camino hacia la paz. Al confiar en su comprensión infinita, aprendemos que nuestros pensamientos no deben ser armas de resentimiento, sino puentes hacia el amor y la sanación. Debemos aprender a perdonar. Debemos aprender a soltar el pasado. No debemos seguir andando con cosas que ya Dios inclusive nos las perdonó y las arrojó al fondo del mar y no se recuerda de ellas. Debemos soltar todas esas cosas. ¿Dónde está la casa del noble y dónde la tienda donde moraban los impíos?, pregunta Job. Job puso esta palabra de objeción en boca de sus amigos. Ellos pensaban que todo era tan simple de analizar. Bastaba mirar la casa del príncipe y la tienda de los impíos para ver que la justicia era recompensada y la maldad castigada por el orden moral de Dios. Sin embargo, Job ha tratado de mostrar que el asunto no es tan simple, y no es tan simple así. La simpleza humana no alcanza a entender los designios de Dios. Pero cuando abrimos nuestro corazón a Él,
muchas cosas empezamos a entender porque nos dan muchas revelaciones con respecto a situaciones que podamos estar viviendo o podamos estar viendo. A veces el camino de la vida parece de dibujar la justicia, especialmente cuando observamos a quienes han elegido el mal para prosperar a nuestro alrededor. Sin embargo, vemos que el amor y la sabiduría de Dios nos invita a no perder la fe. No pierdas la fe. Eso es lo que tenemos. Aunque esta vida es un ciclo en donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, no debemos perder la fe, mucho menos ya conociendo la palabra de Dios. Ahora más que nunca nuestra fe debe ser más grande. No desmayemos. Es en esos momentos de incertidumbre donde nos enseña esto que debemos confiar que alguien mayor busca que cada uno, incluso los malvados, enfrenten las consecuencias de sus actos. Y ese alguien mayor es Dios. No nos preocupemos porque la persona aparentemente está prosperando. Preocúpate por ti. Y si quieres algo con respecto a esa persona, ora y clama a Dios por su misericordia para que toque su corazón y pueda tener un encuentro con Dios esa persona y haya un cambio, una transformación. Así que esta esperanza sea nuestra guía y esto nos impulsa a vivir con integridad y con amor, sabiendo que la justicia divina siempre prevalecerá al final. Os le dice a ella, ¿no han preguntado a los caminantes? Os sabía que los impíos enfrentaban un destino final desagradable. Estaba más molesto porque no parecía suceder lo suficientemente rápido. Eso era lo que le estaba pasando a Job. No debemos caer nosotros en ese sentido. Dejar que el proceso siga avanzando. Es el mismo Dios el que va a hacer cosas. ¿O creía que este conocimiento era tan común que uno podía preguntar a los que pasaban por los caminos y recibir una respuesta correcta? No han preguntado a los caminantes. Algo precioso, algo impresionante. Porque esto nos enseña que es fácil caer en la trampa de juzgar a los demás por lo que vemos o por lo que suponen sus circunstancias. Sin embargo, cada persona tiene una historia única llena de desafíos y lecciones. Tu historia es única, tus desafíos son únicos, no son los míos. Cada uno de nosotros tiene una historia y desafíos que superar. Y no podemos esperar que otro venga a superar esos desafíos por nosotros. Quizás Dios utilice personas para darnos dirección, un consejo y ayudarnos, pero tenemos que esforzarnos mucho más. O tomarnos un momento para escuchar y entender a quienes nos rodean puede abrir nuestros corazones, inclusive ampliar nuestra perspectiva. El verdadero valor de cada individuo se encuentra en su historia y en cómo han enfrentado sus luchas. Debemos cultivar la empatía y recordar que a veces un simple gesto de comprensión puede marcar la diferencia. Dice y sigue diciendo Job, porque el impío es preservado. Esto nos enseña que en momentos de confusión, cuando las acciones de quienes hacen el mal parecen ser recompensadas, recordemos que el tiempo divino no es nuestro. Aquí Job nos invita a confiar con cariño en que la justicia de Dios, aunque puede parecer lejana, va a llegar y llegará. Esto nos invita, nuevamente lo digo, a que debemos mantener la fe y el amor en nuestros corazones, pues el verdadero éxito radica en vivir con integridad y en la certeza de que la luz de la justicia iluminará incluso en las noches más oscuras. Sigue diciendo Job, quien declarará en su cara sus acciones. El destino final del impío podría ser malo, pero ¿quién los confrontará en el presente? ¿Por qué se pueden salir tanto con la suya ahora? Tal vez pueda haber un orden moral final para el universo. Pero ¿por qué toma tanto tiempo cumplirse? A veces nos encontramos en momentos de silencio divino donde nuestras preguntas parecen colgar en el aire sin respuesta. Dios nos invita a recordar que aunque no entendamos el camino de Dios elige para nosotros, podemos estar seguros de su justicia y su amor. En esos momentos de duda es fundamental aferrarnos
a nuestra fe. Confiar en que aunque no veamos su mano, siempre hay un propósito en cada paso que damos. Dios nos invita a sostenernos en su sabiduría, incluso cuando la vida nos parezca confusa. Para ir finalizando, hermanos y hermanas, dice que mientras es llevado al sepulcro, Job entendía que los impíos ciertamente morirían, pero muchos de los malvados disfrutan de fuentes honorables, o funerales, mejor dicho, honorables. Hasta su muerte es una especie de dulzura para ellos. Simplemente nada parecía justo. Mientras es llevado al sepulcro, como dice allí, al contemplar esto encontramos un recordatorio reconfortante de nuestra existencia y lo que vendrá, la muerte. Aunque doloroso, nos invita a celebrar la vida que hemos vivido y el legado que vamos a dejar. Nos enseña a ver el final como una etapa más, donde el amor de nuestros seres queridos se convierte en el acto más puro de recordar. Así, aunque nuestro cuerpo descanse en el cementerio, nuestro espíritu y memorias vivirán para siempre en quienes nos amaron. Aceptar que esto nos permite avanzar con esperanza y gratitud. Y para finalizar, ¿cómo pues me consuelan en vano?, pregunta Job. Vean que la complejidad de la situación de Job estaba mucho más allá de la capacidad de sus amigos para analizarla adecuadamente. No tenían consuelo para él con sus palabras vacías y respuestas en falacias. En momentos de dolor esto nos enseña que podemos recordar que nuestro propósito no es solo ofrecer palabras, sino ser un refugio cálido para quienes sufren. Aquí Job nos invita a ser sinceros en nuestro deseo de consuelo y a escuchar más que hablar y acercarnos con empatía. Cuando hagamos esto, vamos a podernos convertirnos en un verdadero bálsamo para las almas dolientes, recordándoles que no están solos en su dolor. Hoy Dios nos invita a que reflexionemos claramente de, de cómo Él nos consuela y que nosotros también podemos ser ese medio para consolar a otros. Simplemente permitan de que Dios siga trabajando en sus vidas, obra en sus vidas. Dios quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Pero debemos dejarnos moldear, debemos dejarnos transformarnos, debemos dejar que Dios haga los cambios. Muchos de ellos van a ser con dificultades, quizás con dolor, quizás con tristeza, pero si Dios lo está permitiendo es por algo, para hacernos crecer y para que otros y otras vean en nosotros el poder y la gloria de Dios manifestada. Muchos piden ver a Dios, pero resulta que Dios se nos manifiesta a través de otras personas, a través de situaciones, a través de voces, y debemos aprender a estar atentos. Te invito ahí donde estás a que simplemente cierres tus ojos y permita que el Espíritu Santo de Dios te inunde hoy, te bañe con su presencia, con su amor, con su unción, con su fuego. Padre Celestial, gracias Señor porque me has permitido traer este pasaje, Señor, de este capítulo 21 de Job hoy para cada uno de nosotros. Gracias Señor porque nos sigues enseñando, Padre Santo, que muchas situaciones en nuestras vidas tú las permites porque son necesarias para crecer, para madurar y para hacer mejor a lo que tú nos has llamado, Señor. Gracias por enseñarnos que debemos aprender a escuchar más, Señor, y hablar menos, a tener empatía con las situaciones de las personas, a que nosotros podamos ser ese bálsamo, Señor, para sus almas, ese refugio que están buscando, mi Dios de la gloria, en medio de su situación, su dolor, su ira, lo que estén pasando, mi Dios de la gloria. Gracias, Padre Santo, por prepararnos, Señor, de esta manera. Gracias por este mensaje que has traído hoy para nuestras vidas. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí conectados. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, sus familias, Señor. Bendigo sus manos, Señor. Bendigo sus finanzas, Padre Santo, lo que son y lo que representan, Padre de la gloria. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, activo ángeles, Padre Santo,
de guerra con espada de fuego y levanta un vallado, Señor, alrededor de cada uno de ellos, su casa, su familia, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente. Que nada, Señor, lo que intente hacer el enemigo llegará a sus vidas para la gloria, porque cada uno de nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre Santo, porque tú nos prometes que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Gracias, Padre Santo, por ser ese refugio para nuestras vidas, por ser esa sombra, Señor, que nosotros necesitamos en medio, Señor, de la angustia, de la persecución, del caos, de la tristeza, Padre Santo, de la desolación que podamos sentir en algunos momentos de nuestras vidas. Gracias porque tú nos infundes, Padre Santo, ese aliento, Padre de la gloria, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, llevándonos de la mano en esta carrera, Señor, para alcanzar esa meta, Padre Santo, en la cual tú nos has colocado, Señor. Gracias. Gracias porque estamos aquí porque a ti te place, Señor. Gracias por habernos escogido. Gracias, Padre de la gloria, porque cada una de nuestras situaciones, Señor, es un testimonio, Padre Santo, de tu grandeza, de tu poder y tu amor, Señor, que tú tienes hacia nosotros. Te amamos, Padre Santo. Te glorificamos y le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque como un solo Dios nos están ayudando a salir adelante en medio de todas estas situaciones que vivimos. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tienes el control de todo, Señor. Gracias, mi Dios de la gloria, porque no se cae la hoja de un árbol sin que tú lo sepas, Padre de la gloria. Tú tienes el control, Señor, aún de nuestras canas, Señor, de todos nuestros cabellos. Lo tienes contado cada uno de ellos. Gracias. Mil gracias por este momento especial en donde hemos compartido tu palabra. Te amamos, Señor, te glorificamos, te exaltamos en el nombre de Jesús, Señor. Atamos y reprendemos, Señor, tu espíritu de retaliación, de venganza, de golpe contra golpe, Señor, de revancha, ataque contra ataque. Y declaramos, Señor, que todo plan de las tinieblas en contra de nosotros, nuestra familia, seres queridos, Señor, nuestras iglesias, quedan nulos sin poder, sin autoridad. Se vuelven polvo y ceniza, Padre Santo, quedan inoperantes, Señor. Señor, hoy declaramos que nos hacemos invisible el mundo de las tinieblas y todo lo que lo compone, Padre, la gloria. Y declaramos que solamente nos hacemos visible al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a todo lo que ustedes representan. Gracias, gracias por este momento especial. Te amamos, te glorificamos, a ti te damos toda gloria y toda honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones en cada uno de mis hermanos y hermanas. Dios me los guarde, que Dios prospere su día en todo lo que hagan, en todo lo que tienen planificado, que los ángeles vayan delante de ustedes protegiéndolos en sus caminos, que sean transformando la atmósfera espiritual en cualquier lugar en donde lleguen, aún en sus trabajos, que si tienen que atender su negocio hoy, que el Señor sea multiplicando sus ventas, que el Señor sea abriéndole puertas de prosperidad para sus vidas, que el Señor les dé la provisión que tanto le están pidiendo y que permita al Padre Celestial que ustedes, cada uno de ustedes vean su gloria y su poder manifestado de una manera real, que lo puedan palpar y ustedes puedan dar testimonio de la grandeza de Dios. Recuerden darnos like, estamos mañaneando con Dios todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 en la tarde. Comenzó Atardecer con Jesús. Ahí está el pastor Julián, la pastora Alexandra. El que tenga tiempo y desee pasar por allá, pase. También denos un like. Sean ustedes ese canal de bendición para otros. Que la paz del Eterno, como le digo siempre, sea sobre sus vidas. Que Dios me los guarde y me los proteja de una manera sobrenatural. Se les ama infinitamente. Y simplemente agárrense de la mano de Dios. No se suelten. Y dejen que Él sea que lo lleve por ese camino. Y no te preocupes por las situaciones que se levanten. Si Dios contigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él pelea como poderoso gigante. Y tú eres su hija. Somos sus hijos, sus hijas. Y Él va a seguir peleando por nosotros. Bendiciones, se me cuidan. Shalom, hasta una próxima oportunidad. Chao.